Thank you. Para los que no me conocen, ¿verdad? Que son nuevos, mi nombre es Carlos, Pastor Carlos Saravia, y mi esposa Irma, la que está ahí enfrente, de color de rosa. Ella no le gusta mucho saludar, pero ella es mi compañera de milicia. Algunos la conocen, ¿verdad? Estuvimos pastoreando en San Carlos y estuvimos ahí por 3 años pastoreando y ahora estamos aquí. Es una bendición y ahí seguiremos adelante hasta que el Señor venga, hasta que el Señor lo permita. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de, primeramente Isaías, para recordar un poco lo que trajimos el pasado domingo, la enseñanza en la cual el Señor estuvo hablando. Y de ahí vamos a ir a Ezequiel porque es donde voy a traer la enseñanza. Solamente quiero recordarle lo que estuvimos aprendiendo el domingo para los que llegaron y los que no llegaron, para que sepan de qué se trató la enseñanza, aunque ya está en la internet, en una página que tenemos. Usted la puede buscar ahí, puede buscar los servicios ahí en la página. Pregúntale a alguien porque no recuerdo cómo es la página. Pero ahí nos puede encontrar en internet. Busque información, Remanente Fiel. Y ahí están ya las enseñanzas que estamos trayendo. Trajimos la enseñanza en el libro de Isaías capítulo 1 para los que no estaban aquí. Y la condición del pueblo de Israel en la cual estaba ese tiempo, ¿verdad? El Señor nos hablaba en el capítulo 1 la condición terrible en la cual estaba el pueblo de Israel. Y déjeme decirle que así como estaba el pueblo de Israel, así está este mundo también. Si consideramos el versículo 6, el versículo 6 de capítulo 1 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así estaba la condición del pueblo de Israel en ese tiempo. Dice que desde la planta del pie hasta la coronilla estaba enferma espiritualmente la gente. Y consideramos esa vez en el domingo el versículo 9 que dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y semejantes a Gomorra. Y en una versión dice: si no nos hubiera dejado un remanente. Si Jehová no nos hubiera dejado un remanente, hubiéramos sido como Sodoma y como Gomorra. Porque este mundo, hermano, se está perdiendo día con día. Y el remanente que Dios está dejando, que Dios está levantando, es la iglesia de Cristo, usted y nosotros. Nosotros somos una minoría, somos un remanente, un grupo pequeño a comparación del mundo. El mundo son billones y billones. Creo que ya rebasó los 7 billones, el mundo entero. Y la iglesia de Cristo, la iglesia que ama a Cristo, la iglesia que Dios está levantando, somos pocos. Somos unos cuantos millones. Y venimos a ser remanente de este mundo. Por eso esta iglesia se llama remanente fiel. Porque somos un pequeño grupo a comparación de lo que es este mundo, esta humanidad. Pero yo sé que el Señor está levantando más y más, porque el Señor está cerca para levantar la iglesia. El Señor está a las puertas y el Señor está volviendo los corazones, aún de aquellos que a lo mejor estaban apartados, para que busquen a Dios. Porque todavía es tiempo de buscar a Dios. Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios de Jacob, el cual será amplio en perdonar. Y el capítulo 54, que es un versículo muy bonito que también el Señor nos mostró ese día, el domingo. Capítulo 54 y versículo 9. Es un versículo que también Dios nos habló. Que el Señor, aunque su pueblo estaba mal y estaba bien pervertido, el Señor con todo y eso sigue amando a Israel. Y el Señor con todo y eso sigue amando a este mundo. Nos ama a nosotros, ama a la iglesia. Dice: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Ahí le está hablando Dios a Israel. Dice: como juré a Noé que no iba a destruir la tierra más con agua, así también te juro a ti,
Es lo que está diciendo ahí, de que no me enojaré contigo ni te reñiré. En otras palabras, ni buscaré pleito contigo. Sabía Dios que Israel era malo, era rebelde, era perverso, el pueblo de Israel. Con todo y eso le está diciendo ahí, no me enojaré contigo. Esa es la misericordia de Dios. Dice que él no... Hay un canto, ¿verdad?, que dice que no estarás airado, sino que tú te deleitas en amar. Y creo que está en el 57, de ese mismo de Isaías. 57 y versículo 15 en adelante. Dice que Él no estará más airado porque Él se deleita en amar. Porque así dijo Jehová, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Sigue diciendo el otro versículo. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Él para siempre dice que no se va a enojar. Dios no va a estar enojado todo el tiempo. Dios a veces se molesta cuando nosotros pecamos, cuando nosotros lo irritamos, pero Él no se enoja para siempre. Él no está siempre enojado. Hay personas que piensan que si pecan, Dios está con un palo para darle de garrotazos, ¿verdad?, porque pecó. No. Dios no está para castigarnos. Dice que Él quiere que nosotros, ¿verdad? Él no quiere que nos perdamos. Él quiere que nosotros entendamos que Él nos ama. Pero claro, no podemos también irnos tras el pecado a cada rato y pecar a cada rato. A Dios no le agrada eso. Por eso Isaías le habla al pueblo, a Israel, y les dice la condición en la cual está el pueblo. Y Dios con todo y eso les dice que los perdona y que dejen de hacer lo malo. Por eso les habla por medio de Isaías. Y ahí les da una exhortación en este capítulo 1. Y yo sé que les habla fuerte, pero es que ellos están bien mal. Porque en el versículo 10 les dice que están como Sodoma y Gomorra. Les dice el versículo 10 del capítulo 1 de Isaías, dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. En ese versículo 10 los compara como que son de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben que Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre, porque ya el colmo estaba hasta la nariz de Dios. Ya la humanidad, la gente en esas dos ciudades estaban bien pervertidas. Y así está este mundo, cada día se está pervirtiendo más. Con las leyes que está en todas las naciones, en todos, ¿verdad?, empezando en Europa y ahora en América, esas leyes que están sacando, ¿verdad?, homosexualismo y lesbianismo, unirse mujeres con mujeres y hombres con hombres en matrimonio, eso ya está en todo el mundo, casi en todo el mundo. A Dios no le agrada, porque por eso vino el juicio a Sodoma y Gomorra. Y por eso le vino el juicio en tiempos de Noé, porque ya la gente ya estaba, ya Dios dijo hasta aquí nomás. Dios tiene paciencia para con el pecador, pero va a haber un día que se le va a agotar la paciencia a Dios. Va a haber un día que va a tener que traer juicio. Y el juicio no es bueno, pero es necesario para que el Señor pueda tan siquiera levantar el pueblo, ¿verdad? El juicio va a venir hasta que la iglesia sea levantada. La tribulación, la gran tribulación va a venir hasta que la iglesia sea levantada. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres para que den buen testimonio de que Dios sigue todavía hablando en las iglesias, en los púlpitos. Todavía Dios habla, y en todo lugar Dios sigue hablando. De muchas formas habla Dios. Y ahora en el internet, usted va y busca mensajes en internet, los que usted quiera, ahí los puede encontrar en el internet. Hace 20 años, cuando nosotros nos convertimos, no había internet, muy apenas había televisión, no había ni celulares. Cuando yo me convertí a Cristo, el celular todavía no estaba. Entonces en aquellos tiempos era más difícil, porque tú tenías que ir a una iglesia para escuchar palabra de Dios. Si a ti se te hacía difícil leer, había necesario ir a una iglesia para escuchar palabra de Dios. Ahora hay muchos que se quedan en la casa escuchando en YouTube, cualquier predicador que les gusta, y ya no van a la iglesia porque dicen: no, pues aquí me quedo en mi casa, ¿para qué voy a la iglesia si ahí nomás voy a sentarme y a perder el tiempo? Mejor aquí en mi casa, aquí busco lo que yo quiero buscar, al predicador que me agrade, lo busco y lo escucho. Pero Dios
quiere que nos congreguemos. Dios quiere que nos congreguemos porque aquí Dios envía bendición y vida eterna. Cuando nosotros nos congregamos es una bendición. Porque dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces Dios le agrada que nos reunamos, porque ese es el estilo, esa es la forma en la cual Dios estableció la iglesia, de reunirse y escuchar palabra de Dios, cantarle alabanzas al Señor. No es lo mismo estar en la casa escuchando una alabanza que venir a la casa y tú mismo adorar a Dios, alabar a Dios junto con los demás. Es diferente. Aquí se siente la presencia de Dios. Y yo no digo que allá no se sienta, pero aquí se siente mejor, porque aquí estamos todos en un solo cuerpo, en un solo sentir. Entonces, es muy importante congregarnos. Muy importante congregarnos porque es un mandato de Dios que nos congreguemos. Y hay que hacerle caso a Dios porque Él es el que manda. Amén. Él es el que manda y es una bendición. Bueno, ese fue el mensaje del domingo. Y ahora vamos a ir al libro de Ezequiel, donde el Señor nos va a volver a hablar también, porque Ezequiel y Isaías más o menos eran contemporáneos. Era en ese mismo tiempo donde esos dos profetas profetizaban al pueblo de Israel que estaba bien mal. Dios levantaba profetas. Dios levantaba a esos profetas a los profetas mayores, a los profetas menores, y los levantaba para hablarle al pueblo, porque era el único modo que Dios le hablaba, por medio de un profeta en aquellos tiempos. Ahora tenemos la Biblia. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia y Dios te habla. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora la traes también en el celular. Bajas una aplicación con la Biblia ahí y ahí tienes hasta varias versiones. Así es que las personas que no quieren escuchar la palabra de Dios es porque no quieren, porque ahorita Dios habla de muchas maneras, de muchas formas en la Biblia y de muchas formas Dios habla. Pero la gente, como en este tiempo no querían, en este tiempo de los profetas no querían escuchar a Dios. Cuando un profeta venía y les hablaba, usado por Dios, lo rechazaban y aún lo apedreaban, aún los mataban a los profetas de ese tiempo. Porque no les gustaba cuando Dios decía, por medio de ese profeta, están mal, arrepiéntanse, están en pecado, dejen el pecado, dejen la maldad y búsquenme a mí, busquen a Jehová. Y se enojaban y los perseguían. Porque el hombre por naturaleza es orgulloso, es altivo, quiere hacer lo que le da la gana, no se quiere dirigir por Dios. Y eso ha sido siempre el hombre. Lamentablemente, en todos los tiempos, todas las épocas, ha habido gente así. Pero en estos tiempos, Dios está hablando fuertemente para que se arrepientan de sus pecados, de sus maldades, y para que vengan al Señor y sean salvos. Porque el Señor no quiere que nadie perezca. Él quiere salvar a todos. Y el Señor nos va a estar hablando ahorita. Capítulo 33 de Ezequiel y versículos, vamos a considerar el versículo 10. Vamos a considerar del 10 al 19. Esa va a ser la enseñanza, versículo por versículo. El Señor nos va a estar hablando y usted se va a dar cuenta que la misericordia de Dios es tan buena y el Señor es justo. Dios es justo cuando Él habla. Él es justo. Vamos a leer versículo por versículo y vamos a desmenuzar cada versículo y para aprender, para entender bien la enseñanza. Versículo 10 de Ezequiel capítulo 33. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Aquí dice el Dios a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, dile a la casa de Israel. Dice, vosotros habéis hablado, porque Dios sabía que ellos habían hablado, habían dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros. El pueblo de Israel sabía que estaba mal. El pueblo de Israel sabía que estaban pecando. Tú sabes cuando estás pecando. Nosotros sabemos cuando estamos pecando. Sabemos cuando no estamos bien delante de Dios. Y ellos sabían y ellos decían, nuestros pecados, nuestras rebeliones, ¿verdad?, están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. En otras palabras, por causa de nuestro pecado,
estamos pasando un juicio, estamos pasando problemas, porque cuando una persona peca y está mal delante de Dios, las cosas le van mal. Las cosas le van mal porque Dios no está con la persona que anda mal. Dios está con aquellos que le obedecen. Y a veces en su misericordia Dios permite que sigan por ese camino, pero va a haber un día que Dios les va a poner un alto, porque Dios los ama. Dios ama al pecador. Dios quiere que se arrepienta. Entonces el pueblo de Israel aquí dice que ellos sabían que estaban mal y ellos mismos decían, estamos mal. Por lo tanto, dice, somos consumidos. El enemigo viene y nos ataca y no podemos defendernos porque Dios no está con nosotros. Porque Dios está con aquellos que son obedientes. Ellos sabían que Dios no estaba con ellos. Ellos sabían que el enemigo venía y hacía con ellos lo que le daba la gana porque no podían defenderse ya que eran injustos. Dice, ¿cómo pues viviremos? Porque viene el enemigo y nos ataca y no nos podemos defender. Dios no está con nosotros. Dice el versículo 11. Diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Él está diciendo, si ustedes están mal, si son impíos, pues vuélvanse de su impiedad. Ellos estaban sufriendo por ser impíos, por ser malos, por ser perversos. Ellos estaban sufriendo. Y dice Dios, ¿por qué ustedes están sufriendo? Por su maldad. Vuélvanse de sus maldades, vuélvanse de su pecado para que no mueran. Eso es lo que le está diciendo ahí. Si les está yendo mal, pues vuélvanse de sus maldades, vuélvanse de su pecado, dejen de pecar, dejen de hacer lo malo y vivirán. ¿Por qué tienen que morir? Si ustedes saben que eso los lleva a la muerte, porque ellos sabían que el alma que pecare, esa morirá. En ese mismo libro de Ezequiel, en una parte dice, el alma que pecare, esa morirá. Porque ellos sabían que las personas que están mal, que están pecando, pueden morir a causa del pecado. Ellos conocían la palabra. Usted sabe que Israel conocía bien la palabra, conocía bien la ley. Ellos no eran ignorantes. Es como algunos cristianos cuando se apartan, ¿verdad? Se apartan de Dios y a lo mejor andan en malos caminos. Ellos saben que andan mal. Gracias a Dios, yo tengo ya 22 años que me convertí. Desde que me convertí, gracias a Dios, no me he apartado. Pero yo decía, si algún día yo me llegara a apartar, yo sé que yo andaría mal, porque conozco la palabra. En el tiempo que he estado, ¿verdad? Desde que me convertí, he aprendido bastante de la palabra. Entonces, yo me llegara a apartar, yo sé que voy a andar mal. Y yo sé que el juicio va a venir por yo portarme mal, porque conozco la palabra. Y si así hay muchos que a lo mejor se apartan y se van al pecado, al mundo, a divertirse, a pasarla bien por allá, pero ellos saben que están mal. Ellos saben que Dios no está contento con lo que están haciendo. Pero Dios está esperando que se arrepientan y vuelvan otra vez a su camino. Porque Dios, la paciencia de Dios, el Señor es paciente. El Señor quiere que uno vuelva otra vez a los caminos en los cuales dejó. Y el Señor está esperando, el Señor no está esperándolos con un palo para darle un garrotazo y tirarlo en el suelo, no. El Señor está esperando con los brazos abiertos a las personas. Esa es la misericordia de Dios. Acuérdense que el hijo pródigo se fue y gastó toda su fortuna. Pérdidamente. Si usted lee la parábola del hijo pródigo, usted se va a dar cuenta que el padre no estaba enojado cuando él regresó. El padre estaba contento porque vino su hijo que estaba perdido. El que estaba enojado era el hermano que estaba en casa. Si usted conoce bien la parábola del hijo pródigo. El que estaba en la casa era el que estaba enojado porque dice, yo aquí estoy, y él lo recibes como si fuera la gran estrella. Hasta le matas un becerro, le pones calzado, le pones un anillo, y yo aquí estoy, siempre he estado aquí, no me he ido de tu casa, y a mí ni una fiesta he podido festejar con mis amigos, dice el otro hijo. Y le dice el padre, pues si tú siempre has estado aquí, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí. Yo soy tu papá y todo lo que está aquí es tuyo. En otras palabras, tú no tienes que pedirme. Pero él estaba celoso porque el otro hijo, que era malo, que despilfarró el dinero, la herencia, vino y lo recibieron bien. Con esa parábola nos damos cuenta que Dios no se enoja cuando uno viene a los pies del Cristo otra vez. Dios no se enoja, Dios no está irritado, Dios no está molesto. Dios lo que quiere es que vengan los que están apartados, porque les va a ir mejor cuando vengan de nuevo a los caminos de Dios. Les va a ir mejor y Dios no quiere que suframos. Dice que somos hechos a imagen y semejanza.
de Dios. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que perezcamos, pero Dios también tiene su palabra. Su palabra es justicia y Él tiene que cumplir su justicia, la cual es la palabra de Dios. Él no puede violar su palabra, porque entonces Él no sería Dios justo. Entonces, lo que Él dice en su palabra se va a cumplir. Y vamos a seguir leyendo porque nos falta, apenas estamos empezando la enseñanza. Vamos al versículo 12. El versículo 12 dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Está medio confuso, pero vamos a tener que volverlo a leer, porque esta enseñanza ya hace tiempo que yo la traje en una de las casas. Algunos hermanos a lo mejor se recuerdan esta enseñanza y me llamó mucho la atención, pero ahora se está grabando. Y esta enseñanza es, si usted tiene que leer versículo y cada versículo de estos usted tiene que leer una y otra vez para que entienda, porque a veces uno tarda en entender. Pero ahí que el Señor nos ayude. Dice este versículo: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Aquí está hablando de un justo, ¿verdad? Está hablando de un justo, de una persona que es hijo de Dios y que vive en justicia, que ama a Dios, que busca de Dios, que no se ha apartado, sino que ha sido justo desde que vino a los pies de Cristo y está en la iglesia. Ese es un justo, se considera un justo. Pues dice aquí que la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. O sea que una persona, un cristiano, un hermano que conoció a Cristo, creció en la iglesia y estuvo por años en la iglesia, después un día de repente se rebeló. Es lo que está diciendo ahí. Aunque ese hombre haya sido justo por mucho tiempo, si ese hombre se rebela contra Dios, algún día, dice que si se rebelare, dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se rebelare de su impiedad. Esa persona que fue justa, si se rebelare, en realidad de nada le sirvió ser justo, según lo que dice ahí. Dice que la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Está hablando ya después ahí de un impío. Ahí está hablando de dos personas, para que usted lo entienda. Está hablando de un justo y de un injusto. De un justo, de un cristiano y de un impío. Que si el justo vive un tiempo en justicia, pero después se rebela en contra de Dios y se aparta y se va al mundo y qué sé yo, se va a pecar, lo que haya sido de justo no le sirvió. Los años que estuvo, es como yo ahora tengo 22 años aquí. Y que el día de mañana yo me aparte y me vaya al mundo y empieza a pecar como peca todo el mundo. De nada me sirvieron estos 22 años. Porque estos 22 años no me hacen justo hasta que yo me rebele en contra de la palabra de Dios. En otras palabras, viene el castigo. Aunque yo haya vivido 22 años en la iglesia, sin andar en el mundo, sin ir a los bailes, sin ir a las fiestas mundanas, yo me consagré por 22 años y estoy aquí, gracias a Dios. Pero ahí está hablando que si esa persona, así como yo, se vuelve en contra de Dios, se rebela, de nada sirvió. Es por eso que dice Jesucristo, ya que has puesto la mano en el arado, hay que seguir porque de nada sirve que al rato te vuelvas otra vez para atrás. De nada sirvió todos los años que nosotros estuvimos sirviendo a la iglesia. Por eso hay que seguir, hermanos. Esto no es, hay que seguir. Ahora dice aquí que si hay un impío, una persona que se apartó de los caminos de Dios, dice que la injusticia, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, y la impiedad, sigue diciendo el mismo versículo, del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. O sea que si una persona se apartó por un tiempo, se hizo impío, como dice ahí, pero después vuelve otra vez a los caminos de Dios, se reconcilia con Dios y busca a Dios otra vez. Dice ahí que la impiedad de ese injusto, dice, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dice, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere
de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea que está hablando de un justo y un injusto. El injusto, cuando se reconcilia con Dios, lo malo que él hacía ya no cuenta para Dios. Ahora es borrón y cuenta nueva. Las malas acciones, los pecados que ese impío cometió, cuando viene y se arrepiente y vuelve otra vez a los caminos de Dios, Dios lo recibe y como que no hubiera pecado. Esa es la misericordia de Dios. ¿Me entiende? ¿Usted está entendiendo el versículo? Espero que lo entienda porque yo tardé en entenderlo. Es lo que está diciendo ahí. Es lo mismo del hijo pródigo. Por eso el otro dice, bueno, yo aquí he estado, yo no me he ido para el mundo y este viene y lo reciben bien. Pues ese es Dios, así es Dios. Ese es Dios, el Dios misericordioso que tenemos. Por eso a mí me da gusto cuando alguien viene y se reconcilia, porque digo, gracias Señor que lo trajiste de nuevo. Pero puede ser que alguno diga, no, mira, este güey se divirtió en el mundo a todo lo que da, y yo que me le he pasado todo este tiempo, todos estos años aquí sin ir al mundo, y este ya está bien contento, bien gozoso aquí. No, es que la persona que está ahí a lo mejor está amargada. A lo mejor está en la iglesia y está amargada y necesita ser libre. Pero eso es lo que está diciendo este versículo, que la impiedad de ese impío, cuando se viene y se arrepiente y se reconcilia, ya no cuenta para Dios. Ya no cuentan los pecados que haya cometido antes, porque esa persona viene y se reconcilia con Dios. Hay muchos que se reconcilian y después les sirven mejor a Dios, porque dicen, Dios me dio otra oportunidad. Y le agradecen a Dios y día con día están bien agradecidos. Acuérdense de aquella mujer que le vino y le derramó al Señor un perfume, ¿verdad? Y lo juzgó el que estaba allí cenando en la casa, ¿verdad? Es una parábola, no es una historia que sucedió en tiempos de Jesús. Y vino esta mujer que era una pecadora y dijo el que había invitado a Jesús. Dice, si este hombre supiera que es una pecadora, dice, porque le vino y le estaba derramando un perfume a Jesús en sus pies y le estaba lavando sus pies con sus cabellos. Se lo estaba secando. Y dice, porque esta mujer pecó mucho, dice, por eso es que ama más. Porque entre más peca uno, más ama cuando uno viene y se arrepiente, porque Dios le perdona más pecados. Eso es lo que estaba diciendo esa enseñanza. Pues es lo mismo aquí cuando viene una persona y se reconcilia y le sirve a Dios de todo corazón, hay veces que ama más que una persona que está aquí por años en la iglesia. Y después se vuelve celoso el que está aquí, porque dice, mira, llegó y mira, ya ahora anda para arriba y para abajo, ahora hasta le dan parte y qué sé yo. Porque es que esa persona en realidad viene bien contenta porque Dios le dio una oportunidad más. Por eso hay que darles buen recibimiento a todos los que vengan, ¿verdad? Porque solamente Dios sabe que a lo mejor es otra oportunidad, a lo mejor es la última que les da. Y puede ser que ahí se quedan ya para siempre sirviéndole al Señor. Eso es lo que está diciendo. Vamos a seguir el otro versículo. El versículo 13. Porque sigue diciendo, es hasta el 19. Y es de lo mismo, hermano. Es de lo mismo que está hablando, pero es para que entendamos lo que es la justicia de Dios. Dice el versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Es lo mismo, pero aquí está explicándolo mejor. Dice que cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciera iniquidad. Y es que hay hermanos en las iglesias que piensan que son los consentidos de Dios. Hay hermanos que piensan, no, yo soy el favorito de Dios. Dios me aprecia mucho. Dios, aquí yo soy el nene del Señor. No. Llega el día donde si tú dices que porque Dios eres el mimado y que crees que esos pecaditos que estás haciendo no los va a tomar en cuenta, Dios los toma en cuenta. Dios no tiene niños mimados. Para Dios todos somos los mismos. Para Dios somos los mismos, todos. Pequeños y grandes y de todos, somos los mismos. Entonces, si ese que dice que es justo, ¿verdad? Confiado en su justicia, ¿verdad? Porque Dios le dice, no, pues, yo te justifico, ¿verdad? Tú eres justo. De cierto vivirá, dice, él confiado en su justicia hiciere iniquidad, en otras palabras, no guardare su testimonio, se fuera a pecar, qué sé yo, a lo mejor va y a lo mejor comete un pecado, los que cometen algunos allá en el mundo, y puede decir, bueno, como todo el mundo peca, y Dios como quiera perdona, yo como quiera soy justo, Dios me va a perdonar este pecado. Ahí dice claramente, dice ahí, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, en otras palabras, cometiere pecado,
todas sus justicias no serán recordadas. En otras palabras, todo lo que hizo de justicia de todos esos años, de nada le sirvió porque cayó en un pecado. Cayó en un pecado de Dios. Por ese pecado que cometió, de nada le sirvieron todas sus justicias que hizo, todos sus años, lo que empezamos en el principio. Poniéndome yo de ejemplo, 22 años sirviéndole al Señor, y que de repente ya no, voy a ir a echarme una borrachera, como quiera, pues ya hace 22 años que no me emborracho. Desde que la última borrachera fue porque mi esposa se iba a bautizar en la iglesia cristiana, pues, no allá, porque ya la bautizó. Y esa vez cuando estábamos recién casados, mi esposa en México y yo acá, todavía no la traía para Estados Unidos. Y estamos recién casados, teníamos un año de casados. Y ella bien contenta, estaba yendo a una iglesia. Y dice ella, te tengo una buena noticia, dice. Porque ya entonces ya nos comunicamos por teléfono, porque antes era por cartas, ya después por teléfono ya era más fácil. Pero ella y yo nos enamoramos por cartas, hace 20 y pico de años. Entonces, pues esas cartas, ahí las tiene ella guardadas. Un día allá están en México. Un día que vayamos las vamos a ver qué le contaba yo. Bueno, y esa vez cuando ya teníamos teléfono, estamos hablando en el 94, y ahí estaba allá y yo estaba aquí. Y me dice, ¿sabes qué? Estoy bien contenta. Dice, ¿por qué hubo bautismos? Dice, acá se bautizaron unos, yo me quiero bautizar. Y yo como no conocía del evangelio, hermano, yo no era cristiano. Yo decía, no, estos ya le lavaron el cerebro, ya me la van a quitar, decía yo, porque si ella se llega a bautizar, ya va a ser más de ellos que mía. Y yo me decepcioné, porque nadie me había dicho pues, lo que es el bautismo, ni para qué, ni nada de eso. Bautismo en las aguas, pues. Y yo me decepcioné. Yo sentí que la iba a perder. Yo sentí que me la van a quitar a sus hermanos. Se la van a llevar por allá y ya va a dejar de ser mi esposa. Así pensaba yo. Y me decepcioné y agarré una botella de vino. Yo era bien fácil para emborracharme. Un poquito así ya estaba ahí estaba ya como si hubiera tomado toda una botella. Y decepcionado. Esa fue la última borrachera que yo me di. Y eso me di cuenta pues que no era tanto. Ahora que conozco de Dios, digo, pues ella estaba bien, yo era el que estaba mal. Por la religión que yo tenía. Pero digamos que viniendo al tema. Digamos que tengo 22 años que yo no me echo una cerveza, ni un trago de vino. Que yo dijera, vengo del trabajo, estoy cansado, me caería bien una fría. Y me tomo una cerveza, como quiera, ¿qué tanto es una cerveza? Por ese traguito que puede ser que yo caigo como dice ahí, en iniquidad. ¿Por qué? Porque yo sé que no está bien. Yo sé que yo lo estoy haciendo con intención. Estoy más bien tentando a Dios. Porque Dios sabe que Dios dice que no podemos emborracharnos. Entonces yo estoy como quiera, 22 años, tantos años sirviéndole a Dios. ¿Qué tanto es una emborrachadita? Mire, por esa emborrachadita puede ser que no me levante. Puede ser que me tarde en levantarme. Es lo que dice ahí. Dice que si siendo justo hiciera iniquidad, dice que todas sus justicias no serán recordadas. En otras palabras, los 22 años que yo le dije, Señor, 22 años sirviéndote. Y a poco por una borrachera ya, Señor, ten misericordia de mí. Pues Él dice allí que esa iniquidad, las justicias que yo hice, no van a ser recordadas. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Puedo hasta morir solamente porque, güey, me echo una parranda por ahí. Es lo que dice ahí. Me volvió un inico solamente porque dije, en otras palabras, estoy aburrido y me voy a echar unas por ahí. Pues de nada me va a servir todos estos años que yo le sirvo a Dios, solamente por esa negligencia. Sigue el otro versículo para avanzar. Dice, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, dice ahí que él ve a un impío y Dios le dice, puede ser que mande a una persona, un profeta, un hermano, ¿sabes qué? El Señor quiere que vengas y le rindas cuentas. Y que ese impío, ¿verdad? Ya está para morir, porque Dios le dice, vas a morir. Dice, y cuando dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, versículo 15.
Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahí está diciendo que una persona pecadora, Dios le dijere, ¿sabes qué? Vas a morir. Estás mal, estás pecando. Viene muerte para ti. Esa persona, aquí habla de un ladrón, aquí habla de una persona que robó, ahí dice pues que si devolviera lo que robó y que hiciera justicia y como dice ahí, y viviera los estatutos de la vida, caminara en los estatutos de la vida y no hiciera iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. En otras palabras, se le dio un mensaje de advertencia. Es como una persona que está por ahí apartada y viene un hermano y le dice, ¿sabes qué? El Señor me dice que el Señor me dice que la muerte está cerca de ti. Ha sucedido. El Señor dice que viene muerte. Arrepiéntete, arregla tus cosas porque viene muerte. Y si esa persona cree ese mensaje que es de Dios y se arrepiente y dijeras, es Dios hablándome porque estoy mal. Es Dios hablándome puede ser que sea la última oportunidad. Y esa persona se arrepiente allí mismo, dice que no va a morir. Dios lo va a perdonar. Solamente porque alguien le dio un mensaje de que el Señor quiere, vas a morir si no te arrepientes. Esa persona solamente por recibir el mensaje, por creer, esa persona va a vivir, no va a morir. Imagínense lo que es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios para todos, los que están bien y los que están mal. Porque Dios no quiere que nadie muera. Vamos a seguir leyendo, versículo, el que sigue. Dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Esa persona que fue un impío, que fue un pecador, que se le da el mensaje y se le dice arrepiéntete porque viene juicio. Viene muerte para ti, te vas a morir. Esa persona se arrepiente, dice que todas las iniquidades que haya hecho, toda la vida mundana que vivió, todo lo que estuvo allá afuera pecando y haciendo de todo, que se haya revolcado con quien se haya revolcado, dice que de nada, dice que esas iniquidades no le van a ser recordadas cuando se arrepintió y vino y se reconcilió con Dios. Dice, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. No va a morir solamente porque se arrepintió por un mensaje que le dieron de parte de Dios. Es la misericordia de Dios, hermano. Esa es la misericordia de Dios. Dice el otro versículo. Luego dirán los hijos de tu pueblo. Aquí le está diciendo a Ezequiel, luego dirán, en otras palabras, el pueblo de Israel, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos, dice, no es recto el camino del Señor. Y Dios le dice, el camino de ellos es el que no es recto. Le dice el pueblo de Israel, no es recto el camino del Señor, pero Dios mismo le contesta en ese mismo versículo, el camino de ellos es el que no es recto. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y a veces nosotros juzgamos a las personas cuando Dios es justo. Y nosotros queremos que a las personas les vaya lo que nosotros queremos que les vaya. Ese es un pecador que se muera por allá, que no vuelva más, que ese es un pecador, ese anduvo por allá y por acá y que le venga el juicio. Y Dios dice que no. Dice, nosotros somos los que estamos mal. Por eso nosotros los hijos de Dios no tenemos que pensar en el castigo del impío, en el castigo del malo. Tenemos que orar para que se arrepientan y vuelvan a los caminos de Dios. Un cristiano tiene que ser una persona que ora de que nadie se vaya al infierno. Si un cristiano le desea el infierno a una persona, hermanos, ese cristiano tiene que arrepentirse. Nosotros como hijos de Dios no podemos desearle mal a nadie. Dice que aún si tu enemigo, dice, si tú tienes tus enemigos, tú tienes que orar para que Dios los bendiga. Dice, bendice a tus enemigos, dice, ¿verdad? En el Sermón del Monte, dice Jesús, bendice al que es tu enemigo, aquellos que hablan contra ti, bendícelos. Los hijos de Dios, los hermanos, la iglesia de Cristo no está para condenar a nadie, no está para decir que le venga juicio, para que le venga para que le vaya mal. No, nosotros estamos para bendecir, para que las personas se arrepientan de sus malos caminos y que sean salvos. No queremos que nadie se vaya al infierno, porque sabemos que el infierno es caliente, hermanos. Cuando yo a veces estoy cocinando en la casa carne asada, a algunos les va a dar hambre, yo creo. Yo no he comido todavía, no he llegado a casa.
Casi siempre yo llego del trabajo y aquí me quedo, porque en lo que voy a casa y regreso hago 2 horas. Vivo en Lijay. Entonces mejor me quedo aquí y aprovecho. Y luego a veces ahorita estoy saliendo tarde. Pero a veces yo hago una carne asada en la casa. Y el carbón está en su mero fuego. Y yo a veces con arrimar la mano ahí al fuego, siento que la mano no la aguanta cuando estoy volteando la carne. Y me acuerdo del infierno, hermanos. Digo, si esto es solamente un asador, ¿qué será el infierno completo? Para todos los que están ahí, hermanos. Y la gente que ya no sale de ahí, por toda una eternidad van a estar en el fuego eterno. Por eso digo, no, ahora más hay que servir a Dios. Señor, ten misericordia que yo no me pierda, que nunca llegue a ese lugar y que nadie llegue. Y me acuerdo de mis familiares, me acuerdo de mis hermanos, de mis tíos, de mis primos. Me viene a la mente la gente que yo sé que no le sirve a Dios. Digo, Señor, ten misericordia que no se pierdan. Ten misericordia de mis primos, los que no te conocen, mis hermanos, los que no te conocen, que no se vayan sin salvación de este mundo. Porque, hermanos, llegando al infierno ya no hay salida allí. Entonces, la iglesia de Cristo, nosotros como hermanos no podemos desearle a nadie que se vaya al infierno. Yo una vez oí un predicador en realidad en inglés estaba hablando. Y él decía que a su vecino le dijo, vete al infierno. Dije, pues es un predicador famoso. ¿Cómo le va a decir a una persona, a un vecino, vete al infierno? No, ni siquiera uno puede decir, ni siquiera jugando, hermanos. Porque el infierno existe. Entonces, ni siquiera jugando tú puedes decirle, vete al infierno. A nadie. Porque el infierno es real. Y tenemos que ser conscientes que hay un castigo eterno, porque el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para el diablo y sus demonios. Pero la gente que le hace caso al diablo, llegan ahí por desobediencia. Porque la paga del pecado es muerte. Ya la palabra de Dios está escrita. Pero nadie le debería desear el infierno a nadie. Porque eso es real, hermano. Eso existe. Sigamos la enseñanza. ¿En qué versículo nos quedamos? Vamos en el 18 ya. Ya casi vamos a terminar. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Aquí dice que cuando el justo se apartare de su justicia, vuelve otra vez a retomar el otro versículo anterior. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, a decir, el justo, aunque sea justo, hiciere iniquidad, cometiere pecado, va a morir, porque la paga del pecado es muerte. Así es que tenemos que ser conscientes, hermano, de que nosotros no tenemos que estar jugando con el pecado. No tenemos que estar jugando con las cosas del mundo y con las cosas de Dios. Lo de Dios es santo, lo del mundo es mundano, lo de Dios es sagrado, lo de afuera nos contamina. Ya que estamos en la iglesia, hermanos, hay que entregarnos a Dios completamente, porque no podemos estar jugando con el pecado. Hay muchos cristianos que se meten y se salen y están jugando con el pecado. A Dios no le agrada, porque los que están así están tibios. Y esos se van a quedar a la gran tribulación, porque conocen la palabra y no la viven. Son los que están como la iglesia Laodicea. Conocen de la palabra, conocen quién es Dios, conocen el infierno, conocen que hay un cielo, que hay un infierno, pero no les importa, lo mismo les da una cosa que otra. Y viven en una vida doble. Siguen pecando, siguen llevando una vida doble, una cosa en la iglesia, otra cosa allá afuera, y no podemos ser así, porque Dios conoce los corazones. Hay que ser genuinos, seamos genuinos, porque Dios no se agrada de esas cosas, no se agrada de alguien que tiene doble cara, que tiene doble personalidad. Estaba escuchando una enseñanza hoy que dice que hay cristianos que son como los camaleones, que se acostumbran a donde están. Están en el mundo, se acostumbran en el mundo. Les cambia el color a los camaleones, ¿verdad? Si están en una rama verde, se pone verde el camaleón. Si están en una rama seca, se pone color seco el camaleón. Y si hay cristianos así, que están en la iglesia y se ponen del color de la iglesia, y se van para afuera y se ponen del color del mundo allá afuera. Así es. Así hay mucha gente. Entonces nosotros tenemos que ser genuinos, hermano. Si somos cristianos, hay que ser cristianos aquí y allá afuera. En el trabajo, en la calle, en la tienda, donde quiera, porque Dios nos ve y también hay alguien por ahí que nos puede estar viendo. Y con un mal testimonio, de nada nos sirvió todos los años que hemos estado viviendo en justicia, porque ellos mismos nos van a juzgar. Mire, este es el cristiano, mire, este es de remanente fiel.
¿cuáles fieles? Mira, se andaba aquel allá haciendo cosas indebidas o aquella. Por eso tenemos que cuidarnos, hermanos. Donde quiera que andemos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Que lo que digan de nosotros sea mentira, pero que no sea cierto, que no sea verdad. Ahora que estamos iniciando de nuevo esta iglesia, yo me he cuidado, hermanos, más que nunca en mi vida me he cuidado mi testimonio. Porque yo sé que ahora yo estoy trabajando directamente con Dios y tengo que depender de Dios solamente. Que lo que Dios me enseña, lo que Dios me dirija, y tengo que estar bien delante de Dios en todas las áreas. Tanto con mi familia, con mi esposa, con mis hijas, con la iglesia, con el trabajo, con todo mundo yo tengo que estar bien. Y no es fácil, como el otro día estaba yo hablando de que tenemos todo el mundo que nos rodea, pero con el Señor se puede. El Señor nos da instrucciones, el Señor tenemos su palabra. Por eso no tenemos que andar jugando con las cosas de Dios. Donde quiera que yo ando, yo trabajo solo, pero yo me ando cuidando donde quiera que yo ando. Porque la tentación está en todos lados. Y donde yo ando trabajando, donde quiera que yo ande, yo sé que puede aparecer algo que me pueda tentar como hombre, y yo tengo que estar bien apercibido. Porque ahora soy pastor. No soy cualquier persona. Tengo que cuidar muy bien mi testimonio. Donde quiera que yo me meto, yo tengo que estar bien seguro que Dios anda conmigo y que no ando solo. No está mi esposa, no están mis hijas, pero Dios está conmigo y Dios me está viendo. Y así tenemos que ser todos. No pensar que no, nadie me ve y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer aquello. Hermanos, Dios está en todo lugar y Dios donde quiera nos está viendo. No porque yo soy pastor ya, no, esto tiene que ser para todos. Para todos, porque aquí nos está hablando Dios a todos. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos está hablando Dios aquí. Esto es para todo, esta palabra es para todo. Dice, cuando el justo se aparte de su justicia e hiciera iniquidad, morirá por ello. En otras palabras, la justicia que practicó por mucho tiempo de nada le va a servir, porque cayó en un error, en iniquidad, ¿verdad? Hay un versículo que dice, creo que está en Eclesiastés, no sé dónde está, donde dice que la mosca muerta le da mal olor al perfumista. Así también una pequeña locura a alguien que es tomado por digno, que supuestamente es una persona justa. Una pequeña locura a un hijo de Dios le apesta su vida, le apesta su testimonio. Cualquier cosita que nosotros hagamos incorrecta delante de Dios ya nos cuenta como un pecado, como una iniquidad. Por eso tenemos que cuidarnos lo más que podamos para que podamos ser de bendición a los demás. Dice Jesucristo que Él se santificaba a sí mismo por sus discípulos. Yo también me santifico a mí mismo por la iglesia. La santificación que yo vivo día con día es pensando en la iglesia. Es pensando en cada uno de ustedes. Si yo hago una pequeña locura, ¿qué va a ser de mi testimonio? Cuando una iglesia apenas se está levantando. Para mí cuenta mucho, hermanos. Es mucho el peso, pero con la ayuda de Dios sí se va a poder. Yo sé que con sus oraciones y el Señor nos está dando unos programas bonitos para trabajar. Ya en el domingo en adelante vamos a tener un programa nuevo. Vamos a tener se me olvidó anunciarles, pero el lunes tenemos una comida especial para toda la iglesia. Eso no lo anuncié. Tenemos una comida especial para toda la iglesia por los que nos ayudaron a trabajar aquí en la iglesia, para que esto se vea así de bonito. Hubo personas que no están viniendo a la iglesia, que queremos invitarlos para que lleguen a esa comida que vamos a hacer especial para ellos. Y toda la iglesia está invitada, va a ser en el Veterans Park, aquí por Immokalee Road. Eso va a ser el lunes que viene. Esperemos que el huracán no nos llegue, porque anda por ahí cerca. Ojalá no haya lluvia. A las 2 de la tarde empieza el servicio, el servicio que vamos a tener ahí para servirles, ¿verdad? Pero usted puede llegar a las 3 para que ya va a haber mucha gente ahí. Y yo voy a llamar a todos los que trabajaron, que no están viniendo a la iglesia, para que lleguen. Y tenemos muchas cosas bonitas, pero eso es lo más reciente, que para el lunes tenemos esa reunión. Va a haber comida, va a haber de todo ahí y vamos a jugar, vamos a divertirnos y vamos a reconocer a todos los que trabajaron aquí, que nos ayudaron, porque tuvimos 3 meses trabajando aquí, en este lugar, para que se vea así. Sigamos la enseñanza. En el versículo que sigue,
versículo 19. Ya solamente nos faltan 2 versículos para terminar la enseñanza. Dice, y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Aquí está hablando ahora del impío, del malo, del perverso. Dice que cuando el malo, el perverso, el impío, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. De repente decide buscar a Dios. De repente siente buscar de Dios. De repente dice, ya me cansé de la vida. Ya me aburrió esta vida mundana que llevo. Y viniera y se reconciliara con Dios y dijera, ahora sí ya voy a poner mis pies sobre la tierra y voy a servir a Dios. Dice que vivirá por esa justicia. Hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Esa persona va a vivir en justicia de ahí en adelante y ya se le van a olvidar, a Dios se le olvidó todo lo que hizo antes. Los pecados de los cuales estuvo todo ese tiempo, que estuvo apartado, que estuvo haciendo maldad, no le va a contar delante de Dios, no le van a contar como injusticias. Porque dice que va a vivir ahora por la justicia. Ya lo mundano ya se quedó atrás. Y ahora va a vivir en justicia y va a vivir y va a servir a Dios. Puede ser que sean los últimos años de su vida, pero va a servir a Dios. Dios lo va a recompensar y no se va a acordar de todos sus pecados anteriores. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Ese es el Dios que servimos. Por eso yo me admiro de Dios. Porque no somos nosotros como Dios. Dice que nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos son sus caminos. A veces que se nos hace bien difícil que una persona se convierta a Cristo. Yo a veces, hay personas que digo, no, está bien duro, nunca se va a convertir. Hermanos, de repente su corazón se le ablanda y al rato es el más servidor. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios de una piedra la puede hacer dice, le puede quitar el corazón de piedra y se lo puede poner de carne. Y esa persona después, tú te admiras, dices, esta persona era tan difícil, tan dura y mira ahora cómo sirve a Dios. Porque es Dios trabajando en las personas. Dice, cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y el otro dice, ¿es el 19? ¿Ese era el 19? Ok, hasta ahí, el 20, sí, el 20. Ahora dice aquí, y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. O sea que después de que Dios les dice estos versículos donde dice que si el impío se arrepiente, el Señor va a perdonar todos sus pecados, todas sus maldades y va a vivir ahora porque Dios le perdonó todas sus maldades, todos sus pecados y va a vivir. Y el justo que vivió por mucho tiempo en justicia y se apartó y se fue y se emborrachó, qué sé yo, fue y dijo, no, esa persona siendo justa va a pagar por eso. Y aquí dicen ellos, Dios le dice al pueblo, y dijiste, no es recto el camino del Señor. En otras palabras, ellos creen que Dios no es justo, porque Dios, cuando una persona se arrepiente, lo perdona. Ellos dicen, no, Dios no es justo. ¿Cómo es posible que Dios perdone a esta persona que era tan mala? Así hay muchos cristianos. No aceptan que Dios perdone a personas que son bien malas y que anduvieron por ahí despilfarrando su vida. Dicen, no es justo Dios. Porque esa persona merecía estar en el infierno. Mayormente si te hizo algo a ti. Ha sucedido. Hay personas que odian tanto a una persona y siendo cristianos, que prefieren mejor que se vayan al infierno. Conocí de un testimonio de un predicador que yo escucho, que dice que cuando él de recién estaba pastoreando una iglesia, dice que había una mujer que estaba toda en una silla de ruedas, toda así, con artritis, como con artritis. Y dice que esa mujer estaba toda tiesa. Y dice que estaba así en esa condición porque dice que su hermano, en la herencia que les dejaron, su hermano se quedó con mucho y a ella le dejó poco de la herencia que les tocó. Y dice que odiaba tanto a su hermano que por eso se quedó así, toda tiesa ahí, toda así como con artritis. Y dice que este hermano que estaba hablando el testimonio, dice que oró por ella y le dijo, perdone a su hermano, dice, perdónelo, dice, para que usted sea sana. Y dice que sí, lo perdono, dice, lo perdono.
y hizo la oración de fe, de arrepentimiento. Y dice que al instante la mujer, allí en su presencia, cuando él estaba orando, dice que la mujer se enderezó, se le enderezaron los huesos y quedó sana al instante, solamente por perdonar a su hermano que supuestamente en la herencia le dejó cualquier cosa. Y se compuso, dice, estuvo un tiempo sirviendo, hasta sirvía creo ahí en la iglesia. La mujer se compuso, estaba normal después, pero después otra vez volvió otra vez en la misma condición una vez y estaba otra vez peor todavía, en la misma silla de ruedas y así toda encogida, toda tiesa. Y que fue y le dijo, hermana, ¿pero qué pasó? ¿Cómo volvió en la misma condición? No, es que mi hermano, que se muera mejor. Lo odio. Hermana, si usted ya lo había perdonado, no, lo odio. Solamente porque no le dio la herencia que ella quería, que les dejaron. Y dice que esa mujer murió, siendo cristiana, murió esa mujer odiando a su hermano. Murió, ya no se arrepintió, hasta que prefirió morir en vez de perdonarlo. La cosa fue, su muerte fue tan triste que dice como estaba toda tiesa, toda engarruñada, así que tuvieron que partir su cuerpo en 3 pedazos. Porque dice que ni siquiera cabía en la caja, porque no sé cómo estaba la mujer, toda que no cabía así a lo derecho, porque estaba toda tiesa. Que tuvieron que cortarla en 3 pedazos para poder meterla a la caja. Y siendo cristiana, por el odio, por la amargura, se fue, a lo mejor sí se fue al infierno esa mujer porque no se arrepintió, no perdonó a su hermano. Hermano, la amargura, el odio, eso nos puede llevar al infierno. Hay personas que no perdonan estando en la iglesia. Tenemos que perdonar. No importa lo que nos hayan hecho, no importa qué cosa nos hayan hecho, hay que perdonar, hermano, si no, no vamos a ser salvos. Si imagínense, Jesucristo perdonó a todos los que lo llevaron a la cruz, los perdonó, dijo, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Y nosotros no hemos pasado lo que pasó Jesús, a veces solamente por cosas de familia, a veces problemitas que uno tiene, a veces ya hay mucho odio. Casi siempre el odio más en las familias es entre mismos parientes, es donde hay más odio. Y luego les andan echando brujería y hechicería, y van con el brujo, y van con la bruja a sus mismos familiares, a sus mismos parientes. Y siendo cristianos, ¿no? Estamos hablando de cristianos, hermano. Imagínense, esas personas no son salvas, son injustas, porque están haciendo injusticia cuando Dios en realidad lo que quiere es que se arrepientan y que no se vayan al infierno. Es lo que está diciendo todo esto que leímos. Dios no quiere la muerte de nadie. Dice, yo quiero que se arrepientan, yo quiero que se salven. El Señor no quiere la muerte de nadie, ni quiere que se vaya al infierno nadie, sino que Dios quiere el arrepentimiento de cada uno de nosotros. Él quiere que se arrepienta la gente, no quiere que sigan en su vida de pecado, porque Dios ya estableció su palabra es justa, y si la persona muere siendo impío, va a pagar por su impiedad, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Yo me he puesto a pensar, porque hay personas que nunca fueron cristianas, pero después, antes de morir, alguien les llevó el evangelio y aceptaron a Cristo ahí en su lecho de muerte, y nunca fueron cristianos. Esas personas no supieron lo que es cantarle una alabanza al Señor, no supieron lo que es venir y hacer una oración. Esas personas simplemente les llevaron un mensaje, aceptaron el mensaje y se fueron con el Señor allí mismo, y están en la presencia de Dios. Yo sé que uno de ellos es mi abuelo, uno de mis abuelos. Ya he contado el testimonio antes, pero mi abuelo nunca fue cristiano. Él andaba con su botellita, siempre, todos los días. Tomaba. Una vez se tomó la brillantina que las mujeres se ponen en el pelo. Mi abuela me lo dijo a mí. Dice, mira, ¿qué crees que hizo tu abuelito? Pues no, pues ahí no se tomó mi brillantina, dice. Y me dijo, ¿sabes qué? Dice, la brillantina sabe bien feo. No me digas que tomaste la brillantina que yo tenía ahí. Ah, viejo esto, porque siempre se la iban peleando. Eran como perros y gatos ahí en la casa. No podían vivir juntos. Y vivían juntos como que era toda la vida, pero no podían. Pero mi abuelo nunca fue cristiano. Que yo sepa, nunca fue a una iglesia, nunca fue a darle gracias a Dios por algo. Era tradicional, claro. Pero él nunca, que yo sepa, nunca se convirtió a Cristo. Pero ya cuando estaba para morir, ya tenía 84 años. Había una hermana de allá de mi rancho que ella me contó. Esos hermanos estuvieron en mi casa en el mes en febrero. Algunos de ustedes lo conocieron, la hermana Licha. Ella contó el testimonio porque yo le dije que lo contara. Y dice que ya cuando estaba mi abuelo ya para morir, ella estaba haciendo sus quehaceres en la casa y salió corriendo, agarró su Biblia y llegó cuando mi abuelo se estaba muriendo.
Y le dijo a don Moy, porque mi abuelo se llamaba Moisés, dice, pídale perdón a su esposa. ¿Le quiere pedir perdón? Sí. Pídale perdón a Dios. ¿Le quiere pedir perdón a Dios? Sí. ¿Quiere que haga una oración con usted? Sí. Y todo dijo que sí. Perdona a mi abuela, le pido perdón a Dios. Y le leyó el Salmo 103, la hermana. Y después le dijo, repite estas palabras. Y hizo la oración de salvación. Y dice que después de que hizo eso, mi abuelo se fue con el Señor. Mi abuelo murió ahí al instante. Allí murió cuando ella hizo la oración. Ya estaba predestinado mi abuelo a ser salvo con una simple oración, solamente porque le presentaron el plan de salvación en el lecho de muerte. Y él nunca fue cristiano. Y alguien podrá decir, ese viejo no merecía estar en el cielo, tenía que irse al infierno porque era malo, qué sé yo, que alguien que lo haya conocido. No merecía porque nunca sirvió a Dios. ¿Y cómo va a estar en la presencia de Dios solamente porque hizo una oración? Y yo que le he servido a Dios, que he estado toda mi vida y que he estado por problemas y es difícil la vida cristiana y qué sé yo, que alguien puede decir así. ¿Pero qué? Dios es justo. Su palabra de Dios dice que si alguien se arrepiente, al instante Dios lo salva. Dice, clama a mí, yo te responderé. Dice que aquel que clama y Señor, sálvame. El Señor lo salva al instante, aunque haya llevado una vida de pecado. Para Dios no hay imposible. Cuando Dios quiere salvar, Dios salva, aunque se oponga al diablo. ¿Verdad? Se va a oponer siempre. Esa es la justicia de Dios. Dios es justo. Ya vamos a terminar porque ya se acabó el tiempo. Ahora vamos a 2 Pedro capítulo 13, versículo 9. Solamente vamos a leer ese versículo. Estamos hablando de que Dios no quiere que nadie se pierda. Y ese versículo dice claramente. Porque Dios, ¿verdad? Versículo ahí, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Porque Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que nadie muera. Él no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, dice ahí. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Dios no quiere que nadie perezca, Dios no quiere que nadie muera, sino que todos se vayan al cielo. Dios quiere que todos se arrepientan, aunque sea en el último instante de su vida. Yo le prediqué a uno de mis amigos, estuvo aquí de visita por allá, él vivía por allá en Tennessee, amigo de infancia, y llegó y yo lo vi, yo recién convertido, yo pues no sabía ni cómo predicar. Yo le dije, mira, yo no sé mucho de la palabra, pero una cosa sí te voy a decir, le dije, que si yo nunca más nos volvemos a ver, le dije, tú solamente clama a Dios, dile, Señor, sálvame, donde quiera que tú estés, en cualquier situación, donde quiera que, no sé, le dije, a lo mejor ya no nos volvemos a ver en la vida, pero si tú clamas a Dios y tú dices, Señor, Carlos una vez me habló de ti, yo no te conozco, pero sálvame, estoy para morir, o qué sé yo, estoy en un aprieto, te quiero conocer, sálvame, te quiero conocer y sálvame de esta situación. Yo sé que el Señor va y te salva, le digo. Porque Dios dice que clamemos, que le pidamos, que cuando uno clama, Dios responde. Y hasta hoy en día no sé ni dónde está. Creo que cayó en la cárcel creo que traficaba droga. A lo mejor hasta Dios lo trajo para que yo le dé esa palabra. Y yo le dije claramente, le dije, puede ser que no nos volvamos a ver, pero yo estaba bien seguro que esas palabras me las puso Dios en mí para yo decírselas a él, porque él no conocía de Dios. Tan siquiera digo, algún día a lo mejor está en esa situación y clama a Dios y Dios lo puede salvar allí, porque Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios es amplio en perdonar. Dios perdona todos los pecados que hayamos cometido. No importa para Dios, no importa los pecados que hayamos cometido. Cuando venimos y nos arrepentimos, el Señor nos limpia de todo pecado, nos salva y venimos a ser nuevas criaturas. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, si no me equivoco, 5:16, 5:16, 17. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que hayamos hecho en el pasado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y usted dirá, no, pues yo me convertí, me aparté y otra vez estoy de nuevo para acá. Pero para eso es el mensaje que Dios nos trajo. Que si te arrepientes,
tus injusticias ya el Señor no las toma en cuenta. Los pecados, todas las maldades, no las toma en cuenta. Ahora eres nueva criatura. Ahora eres un hijo pródigo que vino otra vez a la casa de Dios y el Señor no se acuerda más de tus pecados. No se acuerda más de lo que hiciste el día de ayer, ni el día de antier, ni la semana pasada. Dice que Él borra todo. Ese es el Dios que nosotros servimos, hermano. Por eso yo amo a Dios, por eso yo quiero conocerlo más. Porque dice que en realidad nuestros pensamientos no son sus pensamientos ni nuestros caminos son sus caminos, porque Él piensa diferente a nosotros. Y yo sé que la misericordia es cada día hay misericordia para todos, hermanos. Cada día de nuestra vida hay una misericordia. Yo cada día me levanto dándole gracias a Dios. Señor, gracias porque estoy de pie. Gracias porque tengo salud. Gracias porque tengo gozo, tengo la paz. Gracias, Señor, porque en realidad no merezco lo que tú me das. Por muchas cosas hay que agradecerle a Dios. El Señor no quiere que nadie perezca, hermano. Por eso hay que orar por los demás. Hay que orar por los que no son salvos, por nuestros familiares. No se canse de orar. No se canse de rogarle a Dios. Sálvalos, Señor. Salva a mis familiares. Salva a mis amigos. Salva a aquel, salva a aquella. Nosotros aquí tenemos oración los domingos, hermanos. A las 4 tenemos oración. Si usted quiere llegar, aquí vamos a estar orando. Ahora es diferente. Ahora estamos orando cada quien en un rincón, en su silla. Usted va y se postra por ahí donde usted se siente cómodo y ahí oramos 1 hora por las necesidades, por lo que usted quiere orar. A lo mejor vamos a tener una lista, pero cada quien ahí en su esquina vamos a estar orando ahí calladamente. Y yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas. El Señor va a salvar muchos. A muchas almas va a salvar el Señor. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.